Ya salió FL Studio 21.1, el cual tiene herramientas y funciones bastante interesantes que vamos a ver en este video. Si realmente te interesa, pues quédate y vamos a verlas a detalle. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos comenzando con esto. Como podemos apreciar, aquí ya tenemos el FL Studio 21.1 y la parte que me gustó muchísimo fue la del piano roll, que la mejoraron bastante. De por sí, FL Studio ya tiene cierta fama con su piano roll, que es bastante intuitivo, bastante fácil de utilizar, y ahora con lo que le acaban de agregar aún mucho más. Si nos vamos a esta opción de aquí donde dice View y aquí en Scale Highlights, ya podemos seleccionar con clic derecho pues la nota raíz sin que se nos cierre el menú. Eso está bastante bueno. De hecho, es algo que también yo ya había pensado, porque cuando seleccionabas se cerraba automáticamente el menú y tenías que volver a entrar. Algo que está bastante interesante es esto que se llama Snap to Scale, que prácticamente te va a bloquear las notas que no están dentro de la escala, y aparte algo bastante interesante y bastante bueno. Por ejemplo, si yo la tengo desactivada, yo puedo poner una nota que no está dentro de la escala. Si te fijas, las que están sombreadas, estas de aquí, son las que no están en la escala, y las más claras son las que están dentro de la escala. Yo puedo poner una aquí por error y listo. Pero, ¿qué sucede si yo activo el Snap to Scale? Nosotros lo que vamos a hacer es, si yo posiciono aquí y le voy a dar clic, automáticamente me posiciona la nota dentro de la escala. Si yo pongo varias notas, están dentro de la escala. Puedes apreciar, y eso está bastante bueno. Algo que también está bastante chido es que cuando nosotros estamos produciendo y queremos probar diferentes acordes o cambiar nada más de nota, ya automáticamente se va a ajustar a las notas de la escala. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo selecciono y tengo este acorde, y quiero moverlo, por ejemplo, 2 notas hacia abajo, te fijas, se acomodan a la nota de la escala. Hacia arriba. Prácticamente tener un workflow bastante rápido y bastante bueno, porque ya teniendo las notas de la escala tú puedes modificarlas, manipular, y va a estar todo dentro de la escala. Ya no nos vamos a tener que estar contando o moviendo de una en una, y luego si quieres bajar una octava y luego quieres subir una nota, pues estarle contando, ¿no? Aquí ya lo vamos a tener prácticamente de esta forma. Otra opción es la de los marcadores. Por ejemplo, aquí yo puedo poner uno. Si me voy aquí, le damos en Time Markets, añadimos uno y le ponemos, no sé, acorde 2, acorde 2. Y le doy clic derecho y nos dice en qué escala o qué tonalidad lo podemos poner. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner esta y ponerle igual, que sea en menor. Te va a cambiar de nuevo también las notas. Por ejemplo, va a sonar así. Y eso está bastante chido. Ahora imagínate si lo pones otro aquí, otro acá, otro acá. O sea, vamos a tener un flujo bastante bueno y bastante interesante a la hora de estar produciendo, porque lo vamos a hacer mucho más rápido y de forma más intuitiva. Lo siguiente que agregaron fue el nuevo plugin de FL Studio, el cual está bastante interesante. Es un plugin de chorus que a mí en lo particular también ya tenía tiempo queriendo que tuvieran un plugin de chorus un poco mejor que el que ya tenía, y este realmente me voló la cabeza. Por ejemplo, este es el del lead que tengo aquí, es este de aquí, y el de abajo es el de el bajo. Ahora vamos a escuchar sin el chorus y con el chorus. Por ejemplo, vamos a irlo sumando poco a poco.
Está bastante bueno. Si deseas que realice un video detalladamente de este plugin, solamente comenta aquí abajo Hyper y solamente vamos a hacer ese video. Otra actualización bastante importante es para la gente que tiene sintetizadores físicos o secuenciadores, en el cual ya tiene una sincronización de reloj donde tú puedes seleccionar quién es el que va a controlar desde físicamente los parámetros como el tempo, el play, pause, etcétera, etcétera, y ya se sincronizan automáticamente, y eso está bastante interesante para la gente que hace live sessions y toca en vivo, obviamente, pero es bastante útil esta actualización. También algo que está interesante es lo siguiente. Es la nueva opción que ofreció en Edison. Esto te va a ayudar bastante cuando estés arreglando voces mal grabadas o también cuando tengas, no sé, sonidos distorsionados. Por ejemplo, aquí vamos a tomar esta muestra, la cual yo grabé y la saturé a propósito para que veas lo que hace. Yo reproduzco y se escucha acartonado. Hey, yo, check this out. Se escucha muy saturado. Entonces hasta podemos ver la forma de onda que está totalmente recortada. O sea, podemos hacerle zoom y vemos que la recortó automáticamente por la saturación. Pero si nosotros nos vamos aquí, nos despliega esto. Esta parte de aquí tenemos que desactivar el denoiser y activamos el de Clipper. El de Clipper lo que va a hacer es a partir de donde le vamos a decir que va a recuperar esa señal. Por ejemplo, yo la voy a poner más o menos por ahí para que me pueda recuperar esa señal distorsionada. Le doy a aceptar y como puedes apreciar ya me recuperó lo que es la señal distorsionada y suena ahora diferente. Hey, yo, check this out. Hey, yo, check this out. Si te fijas, ahora ya no suena distorsionada, tenemos la forma de onda original. Hey, yo, check this out. Hey, yo, check this out. Hey, yo, check this out. Listo, ya no vas a tener ningún problema a la hora de que te manden voces mal grabadas o saturadas, porque esta herramienta es nativa. Ya vamos a evitar plugins de terceros como Isotope o desembolsar una cierta cantidad de dinero por estos plugins que lo hacían. FL Studio ya lo tiene. Y la última opción que tenemos aquí no es tan importante a mi criterio porque ya actualmente casi todos los plugins son rescalables, pero ya Slicex ya es rescalable junto con el otro plugin que es como el hermano de este, que ya son totalmente rescalables, entonces ya podemos ver las formas de onda un poco mejor, podemos editar, si tienes una pantalla más grande pues puedes reescalarlo para que trabajes mucho mejor en tus proyectos. Entonces estas fueron las actualizaciones de FL Studio 21.1 que acaban de lanzar. Realmente creo que esta sí impactó bastante, más por lo del piano roll y el de Clipper. Siento que estas dos actualizaciones realmente avanzaron mucho en FL Studio. Todavía hay muchas cositas que mejorar y me gustaría que también dejaras aquí abajo en comentarios qué te gustaría que FL Studio agregara, modificara o mejorara que tú has visto en este tiempo que puede flaquear FL Studio y que se puede mejorar, crear o hacer cualquier cosa. Yo te voy a estar leyendo y sería bastante interesante. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster y clases online donde vemos mezcla a máster completamente, y también tengo mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro que ya está disponible. El enlace de mi correo y del curso está aquí abajo en descripción por si me quieres contactar o adquirir el curso, pues está ahí toda la información. Sin más que decir, solamente practica, estudia y trabaja para que generes tu propio criterio y nos vemos en otro video.